Hola a todos los oyentes. Estamos en Hablando Fuerte, RTP Ecuador. Nos pueden escuchar en la 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 El Oro. Y en las redes estamos como @RTP Ecuador y la página web www.rtp.es. A los oyentes y a los espectadores que nos ven en las redes a través de YouTube y Facebook, se pueden dar cuenta que el día de hoy no estoy por Zoom. Rodolfo no está con nosotros el día de hoy, pero él regresará el día lunes. Así que yo no hago o doy la gabardina. Esperemos que cuando venga el día lunes, él nos pueda dar la gabardina atrasada de esta semana. Pero vamos a hablar unos temas. El día de hoy vamos a tener un invitado que ya está viniendo, pero está retrasado por tráfico, yo voy a decir, porque dice Rodolfo tránsito, pero yo digo tráfico. Creo que antes de empezar con ciertas noticias que vamos a tener, antes que entre el invitado, en el Expreso hubo un debate que creo que es importante mencionarlo, acerca de la alza del costo de los pasajes, específicamente en Quito, tras la polémica que vimos hace unos días entre los transportistas de Quito y el municipio para la posibilidad de aumentar el costo. Se van a instalar o se han instalado mesas técnicas el 13 de mayo y el Expreso consultó a través de su página de X si la calidad de servicio justifica una alza. Creo que esto es importante mencionarlo y obviamente después vamos a analizar ciertos temas con el invitado, no referentes a la alza de costos del pasaje, pero nosotros podemos ver en las ciudades cómo ha crecido el tráfico. Ya moverte de un sector al otro de la ciudad cada vez se complica más y el tipo de servicios que nos están dando no ha aumentado, no ha mejorado la calidad. Esto lleva ya muchos años y creo que es un balance que tenemos que como ciudadanos también considerar. Obviamente el costo que tiene ahorita, yo también estoy de acuerdo con la encuesta que se hizo en un total de 100%. Un 12.5% sí cree que la alza del pasaje es necesaria para la calidad de servicio que se da. Un 87.5% dice que no. Si nosotros vemos diferentes sistemas de transporte internacionales, la alza no es algo que justamente no se lo hacen en otros sectores o en otros países, pero sí es importante saber por qué se está haciendo esta alza y si vamos a ver o va a haber una mejor calidad. Es decir, yo creo que muchos ciudadanos estuvieran de acuerdo con la alza si los buses pueden mejorar o si el servicio que están dando, es decir, los tiempos que tienen que esperar en el transporte o hasta que llegue el transporte son los necesarios. En otras noticias, creo que es importante mencionar que el transporte en Quito, a diferencia de Guayaquil, ha mejorado. Se ha creado un tren o un sistema subterráneo en el cual se trata de movilizar a gran parte de la ciudadanía. Creo que si ya se está hablando de la alza de los pasajes, creo que igual es necesario saber por qué se lo va a hacer, cuáles son las respuestas hacia este cambio y cómo se lo va a estructurar para que la gente no siga pagando más o aumentando el costo sin una mejora que en verdad ayude a la ciudadanía. Con esto un poco quiero introducir al invitado que tenemos el día de hoy, el doctor Román Espinel. Vamos a hablar algunos temas, uno de ellos es un nuevo summit que se va a hacer en el Ecuador, pero un poco también hablando del papel que juega Ecuador en la economía global, donde los recursos naturales y la sostenibilidad ya no son solamente un discurso ambiental, sino un eje político y geopolítico. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sofía, buenos días. Buenos días. Para empezar, quisiera un poco hablar, antes de hablar obviamente del Summit,
quisiera hablar un poco de Ecuador. Es una de las mayores biodiversidades por kilómetro cuadrado del planeta. ¿Por qué seguimos siendo un país exportador, digamos, de ciertas cosas, pero no de la riqueza o la naturaleza que tenemos aquí y el potencial científico o tecnológico que hay alrededor de la biodiversidad? Bien, en primer lugar, gracias por la invitación al programa. Lamento que Rodolfo hoy día está con un impedimento y no ha podido estar hoy aquí, pero me alegro muchísimo de estar contigo, Sofía. Y lamento también haber llegado un poquito tarde, pero venía escuchando por la radio en la desesperación de llegar. Lamentablemente, y lo debo decir, tenemos un gravísimo problema de circulación en Entre Ríos, la ciudadela donde yo vivo, porque se ha cerrado una entrada totalmente y las dos entradas siguientes las han arreglado de una forma tal que por una solo se puede entrar y por otra salir. Entonces es un caos vehicular terrible. Además hay que dar una vuelta pero inmensamente grande. Prácticamente hay que irse hasta la urbanización de La Puntilla para regresar y poder venir para acá. Pero bueno, así pasan. A mí me pasa lo mismo. Yo vivo en Vía La Costa y en realidad salir de Vía La Costa cada vez es más imposible. Terrible, así es. Y mi lugar de trabajo de tantos años es La Espol. Entonces para mí el viaje al Espol es un viaje. El de ida no me molesta tanto porque siempre voy temprano y hay poco tráfico relativamente, pero en cambio el regreso es horrible, terrible. El día que llovió hace 2 días hice 2 horas del Espol a mi casa. Justamente, y qué bueno que mencione el Espol, porque mi mamá personalmente una de las cosas que más admira del Espol es el estímulo que han tenido para conservar las áreas alrededor del Espol. Bueno, voy a hacer referencia a ello después de un momento, pero quiero empezar por el tema que estás planteando y de la manera como lo estás planteando. Y si me permites hacer rápidamente un poco una visión histórica de por qué esto pasa. Hoy día en el mundo estamos acostumbrados a ir al supermercado y encontrar todo lo que queremos, no importa el periodo del año. Si quieres, qué sé yo, comer algo que solamente se produce en los meses de invierno en los países del norte, lo encuentras cualquier día del año, ¿no? Lo mismo sucede con temas tropicales que no se dan en muchos otros sitios del mundo, los encuentras en cualquier otra parte del mundo y a cualquier momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en principio, con algo que podría sonar positivo, hemos aprendido a controlar la producción de una manera tal que alteramos ciclos de la naturaleza, alteramos capacidades que tiene la Tierra, alteramos climas y producimos lo que queremos donde queremos. Y digo que esto tiene un sentido positivo. Por ejemplo, yo conocí en Israel, en un kibutz, una plantación de banano, que no es su hábitat, está totalmente fuera de su hábitat. Era un invernadero de 50 hectáreas, cosa tremenda, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y qué van a hacer con la producción de este banano? Con la producción nada. Algo se utiliza, pero la mayor parte la botamos. ¿Para qué lo usan? Para producir meristemos, que se exportan ¿a dónde? A Ecuador. ¿Y por qué se exportaría? Porque el meristemo es una tejido del banano que es capaz de reproducirse. El banano no puede reproducirse por semilla, tiene que reproducirse vegetativamente. Entonces, para conseguir homogeneidad, no es cualquier meristemo el que se puede usar. Entonces es una plantación dedicada a producir meristemos de excelente calidad, que son exportados y acá se convierten en bananeras, ¿ya? Pero con esto doy una muestra, ¿ya?, de que un país que no tiene ninguna posibilidad de ser un país productor de banano es capaz de hacer eso, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Hasta principios del siglo XX, la agricultura era bastante una, si se quiere, visión
de lo que la naturaleza permitía y de cómo se daba, y no había un control exacto de la agricultura. Las grandes abadías, los monjes alemanes especialmente, fueron los primeros en incursionar en técnicas agronómicas para producir, pero eran muy rudimentales. Cuando Fray Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, la genética la descubrió en una planta, ¿verdad? Frijoles. La genética se dedicó a lo que era más serio en ese momento, la medicina. Recién a principios del siglo XX, la genética se empieza a mirar como algo que tenía que ver con la agricultura. Con pasos muy cortitos se empezaron a identificar variedades que eran más aptas que otras, ¿verdad? Al mismo tiempo, ya había un concepto de la fertilización, abonos que hasta el momento habían sido abonos orgánicos, básicamente materias de desecho, materias de rechazo, y empezaba un movimiento hacia buscar nuevas alternativas. Recién hacia mediados del siglo XX se produce la gran revolución, ¿ya? Cuando la Fundación Nelson Rockefeller promueve y financia el desarrollo del la primera estación experimental del mundo, que se realiza en México, y todavía existe, el CIMMYT, el Centro Internacional del Maíz y el Trigo. Había una gran crisis de hambruna, especialmente en el África, y se empieza a buscar maneras de solventar aquello. Y reutilizando conceptos de genética que ya habían sido desarrollados, pero aplicándolos de una manera científica muy clara, tomando métodos de la química que también ya habían sido desarrollados, pero desarrollándolos mucho más allá, se llega a identificar un primer híbrido en el mundo. Un primer híbrido creado por el ser humano, porque claro, los híbridos se crean en la naturaleza normalmente. Pero un primer híbrido creado por un ser humano que recibió el Premio Nobel de la Paz por haber hecho esto, y produjo una casi quintuplicación de la producción de trigo. Al mismo tiempo, este material genético que se había logrado, esta planta productora de trigo con tan alta productividad, tenía ciertas otras características. Podía aguantar condiciones de inundación, podía recibir más cantidad de fertilizante. Cuando una planta recibe mucho fertilizante, especialmente nitrógeno, tiende a caerse, lo que los campesinos llaman encamarse, ¿ya? Estas plantas podían resistir más cantidad de fertilizante. Entonces se creó un triple haz, ¿ya? Y la producción se pudo manejar de una manera muy importante. Esto se llamó la Revolución Verde. Y se habló de que la Revolución Verde iba a tener dos grandes objetivos: eliminar el hambre del mundo y eliminar la pobreza, porque fue orientada hacia la producción de pequeños productores. Se pensaba, utilizando un término de economía, se pensaba que estos híbridos eran neutros en escala. Daba lo mismo producir 1 hectárea que producir 100 hectáreas. Si aplicabas los mismos conocimientos, los efectos iban a ser iguales. Todo esto fue importante porque fue un cambio radical en la agricultura mundial. Pronto aparecieron problemas. La primera en criticarlos, Rachel Carson, una bióloga norteamericana, que empezó a encontrar los peligros de utilizar químicos especialmente. Rachel murió con un cáncer provocado por efectos de los químicos. Y empezó a hablar de cómo se perdía la biodiversidad en este tipo de agricultura. Porque esta agricultura, obviamente, para poder prosperar,
necesitaba eliminar cualquier tipo de competencia. No se valoraba en ese momento mucho aquello, ¿ya? Es decir, tal vez uso una palabra, una expresión que no es correcta. No es que no se valoraba, sino que quienes manejaban esto decidieron no tomarlo en cuenta. Pero la biodiversidad ha sido parte de la agricultura desde sus inicios, ¿verdad? Claro. Muchas veces creo que dependiendo de qué quieres cultivar, necesitas ciertas plantas para soportar la vida. Absolutamente. Como tú sabes, la agricultura no es algo que existió siempre. Supuestamente el hombre existe por más de 1,5 millones de años, pero el sapiens, nuestro género, nuestra especie, tiene alrededor de 300.000 años. Sin embargo, la agricultura nace recién hace aproximadamente 10.000 años, ¿ya? Antes de eso no había el concepto de agricultura. Y la agricultura es una creación del hombre. Por eso es un arte, una ciencia que el hombre desarrolla. Y ha venido evolucionando. Pues bien, pronto se entiende que existen grandes peros. Uno, tal vez el más importante de ellos, es que resultó falso lo de la escala neutra. Porque resultó que mientras más grande era la escala, más ahorro, no más producción, más ahorro ibas a tener. Porque si tú vas a utilizar insecticidas, te conviene producirlo en grandes cantidades. Y si lo vas a utilizar y tienes una plantación de 50 hectáreas, necesitas tener un equipo capaz de manejar ese pesticida en 50 hectáreas. Vamos al corte y seguimos en las redes. Perfecto. Sí. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Buenos días para los oyentes, gracias por esperarnos después del corte. Vamos a seguir hablando del cambio de la agricultura debido a la manipulación humana hacia ciertos cultivos. Y estábamos hablando cómo al principio se pensaba que esto se lo podía hacer solo en cultivos medianos o reducidos, pero después pasamos a cultivos más grandes donde el ahorro fue significativo. Claro, sobre todo este tema que mencioné de la escala neutra se entendió claramente que no era verdad. La agricultura después de la Revolución Verde entra en una fase de economía de escala creciente, donde mientras más grande eres, más ahorro tienes. Repito, no más productividad, sino más ahorro. Entonces, la agricultura cambió. Y en lugar de orientarse, como se había dicho, a la reducción del hambre y a la reducción de la pobreza, se concentró en la gran extensión de la agricultura y fueron los países desarrollados los que captaron el mayor beneficio de la Revolución Verde. Pero no quisiera quedarme en este tema porque es un tema que se lo puede discutir, de hecho yo lo he discutido mucho, pero me interesa llegar al otro tema, a la otra visión, ¿verdad? A partir de Rachel Carson se empezaron a tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la capacidad de contaminación que tenía la agricultura si es que se orientaba de esa manera, ¿ya? Y la contaminación no se refiere solamente a la contaminación medioambiental. Básicamente la contaminación es la destrucción del suelo, ¿ya? Mientras más químicos utilizas, más tratas de suplir lo que no tiene el las suelo. Acciones que realiza el suelo propiamente. El suelo es capaz de nutrir a las plantas, por supuesto. Yo puedo sembrar algo y basta que veas tú lo que tienes alrededor. Esas plantas de allá afuera nadie las está alimentando de nada, ¿verdad? El suelo las alimenta, las sostiene. Y ya vamos a ver cómo pasa aquello, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a suplir esa función del suelo, ¿ya?
le empiezo a quitar al suelo esa capacidad. Y no es un ejemplo, o sea, no es un parangón tan adecuado, pero para que se lo entienda lo voy a poner de esta manera. Cuando tu organismo empieza a sentir que tú le suples funciones, el órgano empieza a dejar de preocuparse. Dice, claro. No, pues ya me están dando, ya, ¿para qué voy a trabajar yo? ¿Ah? Una cosa similar pasa en el suelo, se degrada el suelo. Y poco a poco vamos perdiendo su capacidad. Por esto, cada vez se es más necesario más fertilizante. Yo recuerdo en los años 60, 70, la producción de arroz, 2 quintales de urea por hectárea. ¿Ya? Hoy día hablamos de 8, 10 quintales de urea por hectárea. Y hay muchos países que también, en vez de trabajar o darle, digamos, los nutrientes o el cambio genético a la planta, están trabajando en el suelo, en poder tener ciertas vitaminas o ciertos, no digo aditivos, pero ¿qué es lo que necesita, digamos, el arroz? Lo he visto mucho en Asia. Trabajan el suelo para que los nutrientes puedan llegar a la planta. Eso es una nueva transformación de cómo utilizarlo. Bastante, pero esto va parte del hecho de ser capaces de regenerar el suelo, y regenerarlo significa darle nuevamente esa capacidad. Porque ¿ya? Se ha perdido. Una cuchara de sopa de suelo tiene más vida, más seres vivos que todos los habitantes del planeta. ¿Ya? Entre microorganismos, bacterias, viruses, etcétera, 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 tienes miles de millones de animalitos que están ahí, ¿ya? Y tienen una función. El suelo es un ser vivo, ¿ya? En la agricultura tú estudias el coloide del suelo. El coloide del suelo es una masa que está compuesta por tierra, aire, agua y la vida de estos microorganismos. Y todo está en función de esto. Hay una serie de intercambios físico-químicos entre cationes y aniones que están continuamente chocando entre sí, produciendo nuevos desarrollos, al mismo tiempo que hay toda esta vida que está transformando el suelo y está generando esto que tú acabas de llamar vitaminas, que son en realidad nutrientes del suelo, sí. ¿Verdad? Cuando tú afectas al suelo, esta actividad disminuye y el suelo se degenera, ¿verdad? Es el primer punto que hoy día conocemos claramente. En segundo lugar, cada día cambian las situaciones respecto a la agricultura. Hasta hace aproximadamente 20, 30 años no había un límite para la agricultura. Hoy día sabemos que hay un límite. Hace 4 años la FAO, Organismo para la Agricultura de las Naciones Unidas, hizo un llamado muy claro y hablaron ellos de la necesidad de más 30, menos 30. ¿Y qué viene a ser esa necesidad? ¿Qué es esa necesidad? Se estima que para el año 2050, la humanidad estará en el orden de los 10.000 millones de habitantes. Eso significa que va a ser necesario incrementar la producción de alimentos en aproximadamente un 30%, más 30. Pero al mismo tiempo estamos acercándonos al límite de la capacidad de manejo de la temperatura por la Tierra, por el planeta. Supuestamente, si llegamos a más de 2 grados de calentamiento, el tema es irreversible y estamos acercándonos rápidamente. Entonces FAO dijo, es necesario reducir en un 30% las motivaciones del calentamiento global, esto es las emisiones, emisiones de gases invernaderos. Entonces, más 30 en producción de alimentos, menos 30 en generación de calentamiento global, ¿verdad? La emisión de gases. Esto es incompatible porque con la agricultura que tenemos hoy día, producir un 30% más
implicaría significativo. utilizar cualquier cantidad de nuevo fertilizante, cualquier cantidad de nueva maquinaria, cualquier cantidad de pesticidas, es decir, incrementar el uso de combustibles fósiles, porque todo eso es producido con petróleo. Y algo que técnicamente se quiere también reducir. Si quieres reducir gases invernaderos, tienes que reducir el uso de combustibles fósiles, que son los principales contaminadores. Entonces, suena contradictorio, ¿verdad? Por esto es que estamos mirando con tanta atención esta agricultura que es capaz de producir tanto o más de lo que tenemos ahora sin provocar este otro efecto. Y para eso tenemos que volver a mirar hacia cómo era la agricultura y cómo sigue siéndolo, cómo sigue siendo esta agricultura que nos sostiene. Tú sabes de dónde viene todo el alimento que tenemos, ¿verdad? En el Ecuador. En el área rural o la sierra, mayoritariamente. Viene del área rural, pero te digo, mi nieto pequeño, un día le pregunto, ¿tú sabes de dónde viene el arroz? Claro, me dice, del Supermaxi. Y sí, viene del Supermaxi, pero a través de todo lo que significa traerlo, ¿verdad? Claro. El 85% de los alimentos que tenemos en nuestra mesa, directa o indirectamente, son producidos por pequeños agricultores. 98% de la producción de arroz es producido por agricultores que están entre 2 y 5 hectáreas. No son las grandes haciendas productoras las que nos alimentan. Y esos son internamente, nacionalmente. A nivel del mundo pasa esto. Los alimentos en general. Vamos al corte, seguimos en las redes, ahora sí. Ok. A nivel mundial pasa lo mismo. De hecho, países que han tenido un excelente performance en el mercado internacional. Vietnam, por ejemplo, un país dominado por un régimen comunista. Uh-huh. El principal productor y exportador de café del mundo, más que Brasil. Es un gran productor de camarón, igual que Tailandia. Las producciones de café o las camaroneras tailandesas o vietnamitas, media hectárea, un cuarto de hectárea. Claro. Me mencionaste Japón. Sí. Si tú tomas el tren bala de Tokio a Kioto, casi nunca sales de la ciudad, pues todo está. Pero lo más curioso es que los jardines, los patios de atrás de las casitas, espacios chiquititos, tal vez del espacio de este cuarto, están sembrados de arroz, por ejemplo. Sí, o sea, tú ves cuando vas del tren, porque hay un tren que llega al aeropuerto antes de llegar a Tokio, y lo único que ves son cultivos antes de llegar a las ciudades. Y en pequeñitas cantidades. Sí. Lo que significa que esa agricultura tiene un éxito. Y el éxito de esa agricultura es en gran parte no solamente el que produce suficiente, sino que produce diversificado. Tú vas a la granja de un campesino y encuentras un campesino con 1 hectárea, toda su propiedad, encuentras 20 tipos de producciones diferentes. Sí. No es solo como aquí, que si es solo arroz o solo banana. Así es. Pero lo más interesante de mirar aquello es que no solamente son plantas que tú usas para producción y consumo, sino que hay plantas que nosotros llamamos malezas, malas hierbas, y que las destrozamos, las eliminamos. El campesino no, las mantiene. No son cultivadas, pero son mantenidas. ¿Por qué? Porque una plantita de estas se come o atrae los bichitos para que no me dañen el maíz. Esta otra plantita sostiene más el agua en el suelo y por tanto me da más humedad. Este otro detiene el viento. Varias. Esta plantita ahuyenta los malos espíritus, pero también. Cualquier razón, Sí. pero la tienen, ¿ya? Es una agricultura que se desarrolla en la biodiversidad, ¿ya? Y esto es lo que hemos ido destruyendo con esta visión de una agricultura productivista que no ve más que una producción
inmediata y directa, ¿ya? Y que tuvo una razón basada en las tecnologías que se desarrollaron en la Revolución Verde. Regresamos al corte. Mi pregunta, y creo que eso sería muy interesante porque lo hablamos un poquito en el primer corte, de cómo la agricultura internacional suple las necesidades alimenticias de las personas que tienen estos cultivos. Se puede ver internacionalmente que ellos también tienen un área en donde ellos cultivan cosas para consumir, o en realidad hay una mejor cultura hacia la nutrición necesaria para las personas que trabajan en el campo. A ver, lamentablemente todavía no rompemos del todo, se está rompiendo, pero todavía no está roto del todo, el esquema de un puñado de producciones que son las que nos sostienen. Si tú cuentas con los dedos de la mano, no llegas a 10 a los productos que representan alrededor del 80% del total de los alimentos que consumimos. Arroz, trigo, carne, leche, cebada, no son muchos. Claro. ¿Ya? Tenemos una producción que es muchísimo más grande que aquello. ¿Qué pasó? La pirámide de alimentos que conocimos hace años, y tú lo debes conocer con mucho más detalle, la pirámide de alimentos que conocíamos antes era diferente. Hoy día la pirámide cambió. Hoy día la pirámide te habla de una gran diversificación de alimentos. Claro, como carne no es la única forma de consumir proteína. Así es. Y hay mucha proteína vegetal que la hemos comido, pero que ni siquiera sabíamos bien que era proteína. Cuando yo era pequeño, mamá nos daba arroz con menestra, plato típico del Ecuador, pero eso no era proteína. Claro, tenías que tener tu pedazo de carne. Claro, ¿ya? Entonces, hoy día conocemos aquello. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Y no es que quiero de esta manera demonizar a nada, a ningún concepto, menos a un país ni nada por el estilo. Pero los países desarrollados vieron que la capacidad de producir de ellos se hacía muy grande. Entonces, por ejemplo, papa. La papa es un producto andino. Entre Bolivia, Perú y Ecuador fue donde se desarrolló la papa. Y de hecho el Centro Internacional de la Papa está en Lima y sus asociados son Perú y Ecuador, Ecuador y Bolivia. Yo sé que en Ecuador también, pero en Perú hay una diversidad de papas significativa, colores, tamaños. ¿Sabes cuántas variedades de papa están identificadas en Ecuador? En Ecuador. ¿Cuántas? 780. Wow. De las cuales conocemos 4. Sí, porque se venden creo que los mismos productos, papachola, o sea, hay diferentes, pero no hay muchos en los supermercados. En Perú hay identificados más de 1000. ¿Ya? Los peruanos han hecho esta cocina peruana, esta cocina de fusión, como la llaman ellos, y han ido incorporando estas cosas y con éxito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con la papa? Los estados del norte norteamericanos encontraron que la papa era un alimento excelente. Acuérdate que Irlanda vivió de la papa, ¿no? Y tuvo también la pandemia alrededor de la papa en que mucha gente murió. Entonces la papa de Idaho, ¿ya? Es una papa que vino de nosotros. Eso no lo sabía. Pero se la llevaron allá. Entonces, con métodos de hibridación y con uso de una cantidad de químicos, etcétera, y sobre todo estas producciones tan especiales, hicieron esta papa inmensa. Porque también tiene una estructura muy diferente a la papa ecuatoriana. Absolutamente. Y tiene por supuesto que es un buen alimento, pero tiene mucho menos nutrientes que los que tienen las papas nuestras. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Muchos de los productos nuestros, no nuestros, quiero decir, muchos de los productos de áreas lejanas se convirtieron en productos de los países desarrollados. ¿Ya? El algodón, por ejemplo,
llega a Estados Unidos del Caribe. Sí. ¿Ya? Y creo que el azúcar también. El azúcar igual. ¿Ya? Entonces, son producciones que se convierten en producciones masivas en Estados Unidos. Tú ves la llamada franja del trigo. Tú vas manejando y vas trigo, una gasolinera, trigo, y por horas. ¿Ya? Es un monocultivo masivo. Sí. Ahí no hay nada más que trigo. ¿Ya? Lo cual es incluso una limitación. Porque tú sabes también que la única manera de mejorar una especie es a través de la variabilidad. La variación de genes te producen una selección que te va mejorando y mejorando la raza o la especie. ¿Ya? Si tú tienes un solo individuo, un solo tipo genético, se va a quedar igual. Un solo genotipo, como es su nombre, no va a variar. Es más, se va a degenerar. Pues lo mismo que sucede con los llamados cruces incestuosos entre hermanos o entre padres e hijos, producen degeneración. Y eso es lo que pasa. Hoy día se está resolviendo aquello por otro camino, que es el organismo genéticamente modificados. Y ahorita está muy en boca, o lo vemos internacionalmente, y muchos productores se han ido hacia esa rama. ¿Qué viene a ser o qué viene a significar los productos orgánicos? Para que la gente más o menos entienda. ¿Tienen alguna diferencia o qué los diferencia, digamos, una banana orgánica a una banana regular de exportación? La diferencia y el término orgánico, que es un término incompleto en realidad, porque se habla del orgánico, al principio esto era una panacea, hablar de lo orgánico. Sí. Hoy día sabemos que no es suficiente. ¿Ya? Orgánico simplemente se refiere a que toda la producción de ese alimento o de ese producto, banano o lo que fuere, se produce solamente con la participación de insumos orgánicos. ¿Ya? Orgánico significa, como su palabra lo indica, que son producidos por un organismo vivo. ¿Ya? Orgánico entonces significa que no utilizo para esa producción otra cosa que no sea proveniente de un organismo vivo. Si yo utilizo un fertilizante como la urea que viene del petróleo, eso ya no es orgánico. Entonces, orgánico viene a relacionarse con menos pesticidas o con menos... Ninguno. Así es. ¿Ya? En lo estricto orgánico, ¿verdad? Pero hoy día sabemos que el orgánico no es suficiente. No basta con producir orgánico para asegurar esa producción que con toda la capacidad que puede tener. Hoy día sabemos que se trata más bien de una producción que tiene que estar en el medio de un ecosistema que permita esa producción. Nuevamente, tomo el caso de los pequeños productores. Tú vas a una finca de pequeños productores y, como te decía, tienes varias producciones. Pero te vas a desilusionar porque no vas a ver, aquí tenemos cebolla, más acasito tenemos papas, más acasito tenemos brócoli, sino que está todo mezclado. ¿Y qué significa eso para el crecimiento de cada planta? Esto no lo sabíamos. ¿Ya? Existe un fulano que primero lo llamaron loco y que hoy día es un científico muy reconocido en Italia, Mancuso, que tiene un laboratorio, ¿ya? Que es un laboratorio de neurología vegetal, ¿ya? Porque él insiste que las plantas son seres inteligentes y que son capaces de producir los espacios de una manera tal que se autobenefician. Una planta, a diferencia de un ser humano o de cualquier otro animal, ¿ya? No se mueve, está en un mismo sitio. Claro. ¿Cómo sobrevivieron estas plantas tantos miles de años?
sin tener capacidad de moverse. Entonces, a lo que la conclusión a la que se llega es que se generan o se crean comunidades vegetales, donde una planta se favorece con otra y conjuntamente desarrollan capacidades que a simple y primera vista no las podemos entender. Claro, vemos solo vemos una mezcla desordenada además, ¿ya? Que a lo mejor ni siquiera es muy agradable desde el punto de vista estético, pero que tiene una razón de ser. Plantas que son capaces de autogenerar capacidades que solas las podrían tener, pero disminuidas. Claro, vamos al corte, seguimos en la radio. Sí. Y por ahí me gustaría saber, porque yo siempre lo tomo de estudio. Yo estudié en Providence College, que es una ciudad obviamente en Rhode Island, sí, pero ellos tenían una comunidad muy grande hacia el movimiento de que los ciudadanos no se desconecten de la parte rural. Es decir, en colegios, en escuelas, en lugares públicos, poder tener un área donde, digamos, cada familia pueda plantar una combinación de cosas, y cuando sea necesario o quieran intercambiar estos productos, ellos puedan hacerlo un poco relacionado al trueque de yo estoy creciendo, digamos, zapallo, tú creces esto. Tenemos en el Ecuador ahorita, siendo un país tan rico en las ciudades, una desconexión hacia la parte rural y más que todo el proceso necesario para de dónde vienen nuestras comidas. Absolutamente. Has tocado un punto neurálgico. Esta conversación siempre toca tantos temas y tantos puntos. Hay un gran desconocimiento del sector rural, ¿ya? Y te mencionaba el caso de mi nieto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no lo vemos, no lo tenemos al lado. Claro. Y damos por sentado que existe esto, ¿ya? Esto no es de todo el tiempo. Esto es un proceso que se ha venido dando. Empezó en los países desarrollados. Piensa que en el año 1900, es decir, el principio del siglo XX, Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya?, el 98% de la población estaba en el sector rural vinculada a la producción de la agricultura. Claro. 98%. 98 de cada 100 personas. Solo 2 personas de cada 100 estaban en las ciudades. En el año 2000, el 97% de la población está en las ciudades y el 3% está en el sector rural. Cambió totalmente. En el año 1900 se necesitaban 98 personas para alimentar a 100. O sea, habían 2 que estaban viviendo, llamémoslo así, de gratis de la agricultura. Claro. ¿Ya? Hoy día es al revés. Hoy día bastan solo 3 de cada 100 para alimentar a los 100. Estados Unidos. En Ecuador ha pasado algo similar, menos dramático, por supuesto, pero en Ecuador, en el año 1950, el 87% de la población vivía en el sector rural. Hoy día, en el Ecuador, el 70% de la población está en el sector urbano y solo el 30% en el rural. Mucho más lento en Estados Unidos, pero sí, esa es la tendencia, y es la tendencia en el mundo. O sea, yo hasta conozco, yo a veces digo, a veces es lo bueno o malo, pero conozco gente que tiene tierras, obviamente no lo puedes tener en Guayaquil, lo tienen a 1 hora, 1 hora y media, pero deciden vivir en Guayaquil, mover su vida, porque sí, oportunidades para sus hijos, lo que quieran decir, pero poco a poco se va descuidando el sector rural. ¿Y qué tan peligroso es, digamos, para el dueño de ciertos cultivos no estar presencialmente para evidenciar los cambios que hay? Lo fundamental ahí es que la persona pierde el control de la agricultura, ¿no? O sea, pierde el control de su producción. Y caemos entonces en la grave situación de que, como no conozco lo que está pasando, ¿ya?, trato de resolverlo de la manera más sencilla, utilizando elementos que salen de la agricultura. Claro. Piensa tú que la agricultura convencional, moderna, el
aproximadamente el 10% de lo que se produce proviene de la propia finca. El 90% viene de afuera, partiendo por la mano de obra. En la finca campesina es totalmente al revés. Apenas el 5% viene de afuera. El resto es producido internamente. Esto tiene grandes diferencias, porque, por ejemplo, en una finca productora de, digamos, maíz, ¿ya? 50 hectáreas de maíz, solo maíz. Termina la cosecha de maíz, viene un tractor, te tira abajo todo. Como no tienes, necesitas tener el campo libre para volver a sembrar, ¿qué haces? No puedes retirar todo eso, lo quemas, ¿ya? Estás quemando materia orgánica. Estamos perdiendo carbono, ¿ya? Entonces, generas una situación que va cada vez más limitando la capacidad de producción, porque ese carbono que estás perdiendo... Regresamos al corte. Ya, ese carbono que estás perdiendo no lo puede recuperar la planta convirtiéndolo en un nutriente. Entonces cada vez más estamos dañando el suelo. Y cada vez más estás necesitando traer cosas de afuera, ¿ya? Entonces, con el grave problema de que lo que traes de afuera tampoco es lo más eficiente. Claro. Porque nuevamente, es extranjero también para el suelo y los cultivos. Y no solo eso, sino que te pongo claramente un caso, el arroz, con fertilizantes nitrogenados, la urea, que es el fertilizante por excelencia en el mundo, ¿verdad? Está demostrado por estudios internacionales que el 20% del fertilizante es aprovechado por la planta. El 80% se pierde por evaporación, por lixiviación, agua que se lleva, o por infiltración. El 20% es aprovechado por la planta. Un saco de urea, ¿cuánto llega a costar? Un saco de urea está hoy día en $50. Wow. Quiere decir que de los $50, $10 son utilizados. Estás utilizando, estás botando $40. Ya decir botando $40 es una barbaridad, pero decir que esos $40 te están haciendo daño es peor todavía, porque lo que se va al ambiente es gas invernadero. Sí, claro. Lo que se lixivia, es decir, por escorrentía de aguas, va a los sitios donde el agua se almacena y genera un tema que se llama eutrofilia, que significa que generas hongos que destruyen las plantas que están bajo el agua y que son las que oxigenan el agua. Si tú vas a una plantación de arroz, estos arroces que se generan en pozas, ¿ya? Uh-huh. Sientes un olor a azufre. Es porque se está pudriendo toda la materia vegetal que está abajo, ¿ya? Entonces, está generando además contaminación. Son casos que hoy día los estamos discutiendo abiertamente, porque esto, tú sabes, genera también problemas de intereses, ¿no? Claro. ¿no? Lo que pasa hoy día con todas las marcas de tarritos y de frasquitos y todo lo demás, que te dicen orgánico, no tiene aditivos y todo, todavía lo mantienen, pero lo están poniendo porque eso es lo que la gente está buscando. Claro, ¿no? y a veces, muchas veces, ahora el nuevo boom es decir, veamos bien qué es orgánico y qué significa, porque todo el mundo lo pone por un tema de marketing, pero no hay un cuidado real hacia las personas que están produciendo eso o cómo se produce. De ahí tengo una pregunta que ha surgido obviamente por los cambios de temperatura severos que hemos tenido en Guayaquil en las últimas semanas. El calor se lo ha sentido y tú sales a las 7 de la mañana y la verdad es que es un poco insoportable. ¿Qué peligro podemos ver o se está viendo hacia la agricultura con los cambios severos de temperatura que hay? ¿Puede dañar ciertas plantas? ¿Puede crear un problema futuro? ¿Qué exactamente puede afectar a los agricultores? Claro, por supuesto. Una planta tiene un hábitat. Su hábitat está determinado por varias
varios parámetros, ¿ya? Uno de ellos es precisamente la temperatura. Si yo tengo una planta que está en su óptimo entre, di tú, 15 grados y 25 grados, puedo tenerla en un amplio espacio donde esa temperatura prevalezca, ¿verdad? Mientras más me alejo del óptimo, supongamos que el óptimo es 12, ¿verdad? Entonces, mientras más me alejo de los 12 grados, la producción varía, la planta se adecúa, ¿verdad? Pero si paso de esos extremos, la planta sufre, igual que tú o yo. Un día de 35 grados de temperatura, la gente que trabaja al sol, insoportable. Es insoportable. Es más, mi papá, que es arquitecto, él ha hecho estudios o trata de hacer estudios de temperatura y que muestra que hay una cierta temperatura que hemos llegado en las últimas semanas que empiezas a tener daño en los órganos de las personas que están trabajando. Lo mismo pasa con una planta. Una temperatura demasiado extrema, tanto sea para arriba o para abajo, genera estas cosas. Tú habrás oído de las heladas, lo que provocan las plantas. Sí. ¿Ya? En la sierra ecuatoriana, la papa, por ejemplo, las provincias como Cotopaxi, que son fuertes productoras de papa, están en la altura donde hay situaciones de helada. En una helada lo que sucede es que todos los conductos de la planta se cristalizan, ¿ya? Y se convierten en básicamente tubos llenos de hielo. La planta muere por asfixia, ¿ya? Si es al revés, si vas hacia el calor, ¿qué hace la planta? La planta trata de protegerse. Y lo primero que hace es cerrar los estomas de sus hojas. Los estomas son la nariz por la que entra el aire a la planta, ¿verdad? Al cerrar los estomas, automáticamente la planta deja de fabricar sus nutrientes por fotosíntesis. La planta vive de la energía del sol. Vivimos nosotros de la energía del sol, ¿ya? Pero la planta utiliza la energía del sol para crear los azúcares que tiene, los convierte y los utiliza, ¿verdad? Si cierra sus estomas, está cerrando la penetración de esos rayos solares que van a generar todo este movimiento, y la planta disminuye su producción, entra en un estado de hibernación, y al hacerlo disminuye su capacidad de producir. Si el problema de la temperatura es de 1 hora o 2 horas, tal vez no se siente ni pasa mucho, pero si la temperatura se convierte en un problema permanente, la planta cambia. Se ha hablado mucho de que con efectos de cambio climático empiezan a aparecer condiciones por las cuales plantas que estaban a nivel del mar empiezan a prosperar moviéndose hacia la montaña. Claro. Porque el calentamiento las va llevando de esa manera, ¿verdad? De hecho, entre broma y serio se dice, caray, en algún momento vamos a estar comiendo arroz que se cultiva en Payatanga, sí. Entonces, estos son los efectos del cambio climático. Pero estos son algunos de los efectos. Hay otros, muchos más efectos de los que estamos hablando, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la existencia de animales, ¿ya? Animales, insectos, ¿ya? Que antes no eran agresivos, se convierten en agresivos. Y pueden dañar cultivos enteros. Pueden empezar a dañar, de hecho, ¿ya? Entonces, si tú ves los periódicos, a cada rato estamos descubriendo nuevos insectos, ¿ya? Y no es que no existían, sino que hoy día se están haciendo evidentes. Antes no los veíamos, ¿ya? Por ahí, porque ya mismo en unos 5 minutos, 6 minutos tenemos que culminar el programa, y me gustaría saber, Ecuador
para mí, siempre creo que mucha gente lo dice, es un país muy privilegiado en el ecosistema que tenemos para poder cultivar y para poder crecer la biodiversidad. Internacionalmente, obviamente, sacando el tema de política, siempre ha sido conocido por su flora y su fauna. ¿Qué podemos esperar, digamos, de las personas que están impulsando el cuidado de la biodiversidad en los próximos años, o cómo puede Ecuador ser un referente mundial hacia un cuidado de la biodiversidad? Hasta hace poco, y todavía se sigue haciéndolo, pero cada vez menos, se hablaba del carbono, ¿verdad? La captura de carbono, ¿ya? Entonces se hablaba y se sigue hablando de cómo los bosques pueden ser capaces de capturar el carbono y evitar que se vaya a la atmósfera y por tanto reducir el calentamiento global. Y sigue siendo importante. Y por esto se crearon esos bonos de carbono que tú conoces, ¿verdad? Sí. Una empresa en, qué sé yo, Noruega, que está quemando petróleo, ¿ya? Dice, bueno, yo voy a compensar lo que estoy haciendo protegiendo el bosque tal en Brasil, ¿ya? Y por esto yo voy a compensarlo pagando. Entonces hago unos cálculos para estimar cuánto contamino y en base a eso cuánto pago y cuánto me libero, ¿verdad? Es un poco confuso el tema, pero funciona. Hoy día estamos hablando cada vez más de la biodiversidad y esto me lleva a algo que yo le envié a Rodolfo. Sí, acá lo tengo. Que es el Bio Summit 2026. Exactamente. De Biodiversidad Summit. Exactamente. Como Ecuador epicentro de biodiversidad, soluciones de bioseguridad. Así es. Esto es un evento que se va a realizar en la ciudad de Quito entre el 25 y 27 de agosto de este año. Y está auspiciado por varios grupos, entre ellos la SPOL. Sí. Y por esto estamos tan interesados en el tema, porque como tú decías al inicio del programa, tu mamá hablaba de que le gustaba muchísimo ver cómo SPOL protegía su bosque, ¿verdad? Sí. Que se llama bosque protector precisamente, porque ese bosque protector le da a la SPOL unas condiciones que la sacan de la ciudad. Tú sabes que en SPOL la temperatura está siempre 1 o 2 grados por debajo de la ciudad, ¿no? Sí, y la verdad es que, bueno, con respeto siempre digo, porque cuando vamos a lugares así hay que obviamente no dejar basura, respetar los caminos que hay, pero el movimiento de deporte, de gente que le gusta estar alrededor de una montaña, te saca totalmente de la ciudad de Guayaquil. Absolutamente. Y estamos dentro de la ciudad, estamos rodeados de la ciudad. Sí. Y ha sido un problema mantener el bosque, ¿no? Porque ha habido 1000 intentos de... Me imagino. Y hoy día ese bosque ya no solamente que se lo protege, tú sabes que es un bosque protegido. Si tú cortas un árbol te puedes ir preso, ¿no? Tienes que pedir autorización. Qué bueno. Hacerlo, ¿ya? Y los árboles están indexados. Si tú caminas por el bosque vas a encontrar incluso la marquita diciéndote qué es, ¿no? Uh-huh. Y están registrados. Pero además de eso es un sitio que es un laboratorio vivo. En ese bosque tú encuentras una gran cantidad de vida, ¿ya? Yo antes vivía en Los Ceibos, hoy día me arrepiento porque tengo que hacerme todo el viaje desde aquí. Para allá. Pero yo el fin de semana, mi perro labrador, lo llevaba al SPOL y subíamos por el cerro y lo soltaba y el animal pues estaba feliz, perseguía mariposas y qué sé yo. Hasta que un día el perro se me metió por el bosque y yo lo oía ladrar ya lejos y lo oía persistentemente y ese animalito se cayó en un hueco. Uh-huh. Entré rasguñándome todo porque estaba metiéndome. De repente entró un claro del bosque y estábamos el perro aquí y un tigrillo a 10 metros de distancia.
era un gato grandote, ¿no? Que me vio, dio la vuelta y se fue, Claro. y el perro se fue atrás de él. Sí, ahí sí dije, no te persigo. Deja que el mismo medio ambiente vea quién Claro. sobrevive. Pero bueno, pero te digo, hay tantas cosas, ¿no? Hay tantos animales ahí, Sí. aves, reptiles, Hay monitos hay también. monos, hoy día el bosque blanco, ¿ya? Que tu madre Larisa lo conoce también, ha pedido que SPOL lo proteja, ¿ya? Porque el bosque nuestro está tan protegido, Sí, y ¿ya? también cuidado en realidad. Y hay senderos por donde tú puedes ir, y si tú vas a SPOL y pides hacer como una excursión por el bosque, te llevan, ¿no? Ujú. Y te muestran cosas. Tenemos cámaras que están tomando en la noche y se han descubierto nuevas especies con eso, ¿no? Entonces es muy importante el tema. ¿Qué pasa hoy día con la biodiversidad? Por razones de lo que estábamos hablando, la biodiversidad cada vez tiene más importancia, no solamente en la producción de alimentos, sino en la contención de los problemas de cambio climático. Porque la biodiversidad significa la interacción de plantas, la regeneración de las capacidades de la naturaleza y por tanto mejores calidades en la agricultura del suelo. Por eso hablamos de agricultura regenerativa, que es parte de ese Biosummit. Claro. ¿Ya? El tercer día del Biosummit, y lo voy a dirigir yo, ese tercer día completamente, es un tema de agricultura regenerativa, ¿no? Conservación y sostenibilidad. Exactamente. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos que en las diferentes partes del mundo en que ya este tema se ha convertido en un tema no solamente de conversación, sino ya de estudio científico, ¿cómo podemos hacer que el conocimiento de la biodiversidad nos permita avanzar en los temas que tenemos? ¿Ya? Hoy día se habla de identificar la biodiversidad y hacer lo que podría llamarse la monetización de la biodiversidad. ¿Cómo se la haría? ¿Cómo es posible? Porque la biodiversidad implica, ¿ya? De la misma manera que el bosque captaba el carbono, la biodiversidad implica traer el carbono y enterrarlo en el suelo, ¿ya? Entonces va generando un doble efecto. Primero, absorbe posibles causantes de Cambio los climático. gases invernaderos. Es un efecto positivo. Pero el segundo efecto positivo es que genera carbono que se queda en el suelo. Y ese carbono que se queda en el suelo es como decir, estamos sembrando carbono. Suena loco, ¿no? O sea, porque ¿cómo siembras carbono? La planta genera carbono y por sus raíces se enriquece el suelo, ¿no? Al enriquecer el suelo, esto significa que estás mejorando la capacidad y asegurando la generación y producción de alimentos de una manera sostenible. Claro. Cosa que para el mundo es absolutamente crucial. Tiene además un efecto que tal vez suena romántico, pero que es sumamente necesario, algo a lo que tú te referiste hace un momento: conocer más lo que es el sector rural, conocer más lo que es la agricultura, y tal vez volver a tener una cantidad de personas, sociedades, que se ubican más en la agricultura. Si tú vas a Europa, países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, ¿verdad? Francia, ¿verdad? En algunos sectores, son comunidades rurales, Sí. ¿no? Donde la gente vive y vive con mucha tranquilidad. Entonces, tú ves, por ejemplo, yo he sido varias veces profesor invitado en universidades extranjeras, en europeas, en Gante, por ejemplo, en Bélgica, y había una librería en Bruselas que me gustaba mucho, entonces cuando tenía chance tomaba un tren y me iba a Bruselas. Y una de las cosas que me gustaba era ir viendo el paisaje. Un amigo que trabajaba con las compañías de trenes, le digo, oye, qué bonito paisaje.
Dice, no es casual. La compañía de trenes le paga a las personas que están alrededor de la vía para que pinten la cerca, para que tengan su lagunita con unos patitos, para que haya unas vaquitas, para que la casita tenga techo rojo y salga humo. Claro, o sea, que se vea qué bonito, encantador. ¿ya? Entonces, y lo pagan para hacer eso. Y claro, tú ves en la casa parqueados Mercedes-Benz, más BMW, o sea, y así es como vive la gente, ¿no? Entonces, estos temas suenan como románticos, pero son realmente importantes porque le vuelven a dar un sentido a estos aspectos de la vida que son cruciales para sostenernos, ¿no? Y como habíamos hablado, ya que se nos está culminando el tiempo y no quiero tampoco pasarme mucho como Rodolfo, porque parece que aquí nos gusta pasarnos en este programa. El Summit va a ser en la ciudad de Quito. ¿Nos pudieras recordar qué días específicamente? 23 al 27, 25 al 27 de agosto. 25, 26 y 27. Y para todos los oyentes que están interesados, estos temas son necesarios porque muchas veces hablamos también, obviamente no solo la sostenibilidad, pero cómo podemos hacer el Ecuador un país llamativo para el extranjero, o cómo se puede hacer un buen turismo. Y si nosotros no conservamos las zonas de biodiversidad, va a ser imposible poder tener esa marca internacional que nos distingue de otros países. Absolutamente. Ecuador, tú lo mencionaste también, es un país con altísima biodiversidad. Medida por kilómetro cuadrado, Ecuador es el primer país del mundo en biodiversidad. Y esto es muy importante, porque le da a Ecuador una variedad muy grande de posibilidades, ¿verdad? Que van desde turismo hasta alimentación, sí, salud, etcétera, etcétera. Y esto es reconocido a nivel mundial. Este BioSummit tiene la participación de 150 países. Ya están inscritos. Los más importantes, India, por ejemplo, que claro, también es un país biodiverso. India tiene como 7 exponentes, personas que van a hacer exposiciones en el BioSummit, ¿no? Está organizado ahorita con Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador. Son el centro, pero están participando países de Europa, países de Asia y países de África. ¿Ya? Entonces, para todos nuestros oyentes que nos están escuchando, si les interesa, estoy segura que en las redes sociales del SPOL van a encontrar más información. Yo sé que me he pasado por unos minutos. El día lunes regresamos con Rodolfo y esperemos que de la gabardina tengamos doble gabardina la próxima semana, lunes y viernes. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, y a los oyentes, por favor, quédense pendientes en las redes y subimos alguna información acerca de estos temas. Tengan un buen día. RTP